Bienvenidos a Presea Fiel, exponiendo los tesoros de la Biblia. 10 minutos de estudio de la Escritura con aplicaciones para la vida. Acompáñanos y sé edificado por la riqueza de la palabra de Dios. Bienvenidos a este programa titulado Presea Fiel. Esta es una iniciativa de la Iglesia Cristiana La Gracia. Les habla el pastor Cristian Artates, uno de los pastores asociados. Este es el episodio número 1, en el cual nosotros vamos a desarrollar 3 conceptos fundamentales del libro de Ageo. Muchas gracias a todas las personas que nos pueden escuchar o seguir a través de nuestras redes sociales. Gracias a nuestros suscriptores de YouTube, gracias a todas aquellas personas que de alguna manera se han hecho notar por medio de sus comentarios o participaciones. Hemos hecho este programa con la intención o el deseo de ayudarte a estudiar la palabra de Dios y a entender, profundizar y comprender los misterios, las riquezas de incalculable valor para tener esperanza futura en Cristo Jesús. Este nombre de Presea Fiel se corresponde al nombre de una diadema de incalculable valor en la cual estamos mostrando el valor imponente de la palabra. La relación de fiel corresponde al hecho de que en la Escritura nosotros vamos a encontrar incalculables promesas de vida eterna para que tengamos un consuelo en las situaciones de la vida, por muy difíciles que sean. Para el día de hoy vamos a estar desarrollando 3 conceptos del libro del profeta Ageo. El título es Meditando en el corazón y veremos la disposición, la construcción y la consagración. Lo primero que tenemos que hacer es entrar en el contexto del profeta. Dios lo levanta aproximadamente en los años 500 para orientar al pueblo con el propósito de reconstruir el culto y la adoración. El templo de Jerusalén fue destruido. El templo que había construido Salomón fue llevado a ruinas y Dios permitió que 50,000 israelitas aproximadamente retornaran desde Babilonia con el propósito de reconstruir este templo. Una de las cosas que tenemos que entender es que hubieron 4 personas involucradas, incluyendo también a otros como Esdras y Nehemías, Zorobabel, quien era el gobernador o la máxima autoridad política, Josué, el sumo sacerdote, y los profetas Zacarías y también Ageo. ¿De qué manera ellos jugaron un rol en esta labor tan importante que Dios le demandó a este pueblo? Es una de las cosas que vamos a estar comentando hoy. Primero que nada, es importante recalcar que aunque Dios le dio esta tarea al pueblo y que Dios los llamó y les demandó reconstruir su templo, no iba a ser tan sencillo y no iba a ser tan fácil. La primera oposición que tuvieron fue la de los samaritanos, quienes al no permitírseles participar, se dieron a la tarea de obstaculizar y de buscar algún tipo de impedimento contra ellos. ¿Quiénes eran los samaritanos y por qué razón no se les permitió? Bueno, una de las cosas en las cuales no vamos a profundizar, pero sí vamos a indicar es que los samaritanos tenían un culto distorsionado de Jehová. Ellos, en este sentido, con Jeroboam, habían participado en el levantamiento de un culto o de un templo paralelo y que, como tal, mezclaron tradiciones paganas de la época y las juntaron con la religión que Dios le había dado al judío. En este sentido, esta adoración diluida o mezclada no era lo que el Señor estaba pidiendo o estaba reclamando para sí. Por lo tanto, Dios los aborreció y los entregó en sus pecados. El pueblo de Israel entendía muy bien que el templo debía ser construido por ellos y que
al permitir a otras personas, o en este caso otra cultura, otro pueblo participar, iban a comprometer la verdad, se iba a comprometer los lineamientos que Dios había establecido. El primer punto es la disposición. En Ageo capítulo 1, verso 3, nosotros vemos que Dios llama al pueblo de Israel y les hace una advertencia. Les dice, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué razón? Porque ciertamente Dios les había dado a ellos una tarea y esta tarea la habían abandonado. La habían abandonado no solamente por el hecho de la posición que tuvieron, sino también por el hecho importante de que ellos se dedicaron a construir sus propias casas, sus propios edificios, sus propias mansiones, a decorarlas, a hacerlas tan imponentes que el templo quedó opacado por estas casas. Y el profeta Ageo los llama y les dice, mediten sobre lo que está pasando. Habían cosechas que no se estaban dando, los tiempos de la lluvia no estaban llegando, y el Señor llama a las conciencias del pueblo a través de estos hechos portentosos para que ellos entonces pudieran reconsiderar el camino en donde estaban transitando. ¿Cuál es el camino? El camino de la prioridad para Dios. Dios es el centro del universo, no es el hombre. Por lo tanto, una de las cosas que vemos acá es cómo el hombre se había puesto en el lugar de Dios al darse la preeminencia y la prioridad de hacer sus propias casas cuando estaba Dios totalmente abandonado al abandonar su templo. Recordemos que dentro de la religión como tal que encontramos en la vida de la religión judía, en el templo estaba la presencia de Dios y era de esta manera como Dios iba a tener un vínculo espiritual con su pueblo. Al no construir el templo, entonces una de las cosas que estaban diciendo los israelitas, los judíos, era no queremos tener una relación contigo, o al menos no nos interesa por los momentos. Esto es una de las cosas a considerar. Ageo los llama a que tengan una disposición primeramente para Dios porque Él es el centro del universo, no es el hombre. El segundo punto es la obediencia. En Ageo capítulo 1, verso 14 dice la palabra que Él despertó el espíritu, Jehová despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Qué razón o por qué Dios hizo esto? Dios llevando a cabo sus propósitos llama, como dice la palabra, que Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, movió el corazón de, en este caso, Zorobabel, porque estaban adormecidos, estaban en un estado de pasividad. Y es un pecado cuando Dios nos demanda, nos llama a hacer una obra o a hacer algo y no lo hacemos. Al dejarlo de lado, estamos permitiendo, estamos cayendo en la tentación de abandonar aquello que Dios nos ha llamado a hacer. Todas las cosas que Dios nos demande, nosotros no podemos dejarlas sin finalizar, no podemos dejarlas sin culminar. Debemos llevarlas a su máxima realización, que es finalizarlas para glorificarle. No solamente vemos la disposición, la construcción, sino también la consagración. La obediencia era indispensable para construir, pero también la consagración. En Ageo capítulo 2, verso 11, nosotros vemos cómo el profeta hace una especie de comparación y le dice al pueblo, ustedes, si entienden bien que es tocar un cadáver lo hace una persona impura y luego debe entrar en un proceso ritualístico para que pueda ser purificado y luego presentarse al altar, ustedes conocen bien eso. Y en este caso el pueblo respondió, sí, nosotros sabemos que es así. Entonces el profeta Ageo utiliza esta imagen, esta tecnología para decir, entonces ustedes deben entender que si están llamados a hacer una labor, si están llamados a utilizar sus manos para construir mi templo, que es santo porque yo soy santo, deberían entonces ser personas que se aparten de la iniquidad y del pecado. Y era algo que no estaba ocurriendo. El pueblo como tal estaba sumergido en una serie de pecados y de iniquidades en las cuales Dios estaba bastante molesto y Dios les llama a recapacitar ese camino porque la oportunidad, la obra de ellos poder construir era un privilegio muy grande. Ellos no estaban haciendo el templo de cualquier persona o príncipe o rey en la tierra. Ellos estaban construyendo el templo de
el creador de los cielos y la tierra. Y por lo tanto Dios los llama a esa purificación y a esa consagración. Acá nosotros tenemos tres aplicaciones importantes en nuestra vida. La primera es la disposición. Nosotros vivimos en un mundo en donde el hombre corre de un lado al otro buscando siempre algo que le dé sentido a su vida, algo que le dé esperanza en el futuro. Todos en algún momento vamos a encontrarnos con la muerte y debemos tener una esperanza segura en algo. El hombre busca a través de terapias, a través de vicios, a través de muchas cosas, aquello que lo pueda hacer sentir seguro, pero no lo consigue. Y finalmente perece. La palabra nos muestra que solamente Cristo puede dar vida eterna y que solamente Él nos puede dar el sentido a nuestra existencia. La disposición es la siguiente: no busques a Dios cuando es la última instancia, como es cuando es el último sitio que puedes ir. La oportunidad del momento es ahora. Él te ha dado la vida, Él te ha creado. Él no debe ser puesto de último lugar, Él debe ser primero. Por lo tanto, considera tus caminos, consideremos nuestros caminos y busquemos a Dios primeramente. Él es el centro del universo. La construcción. Debemos considerar entonces que todos estamos construyendo algo. No vamos a hablar de forma literal como un templo, pero podemos decir de forma abstracta que todos estamos construyendo una relación personal con Dios, todos estamos construyendo una relación familiar centrada en Cristo, todos estamos construyendo una mejor relación matrimonial con nuestras esposas o en este caso nuestro esposo, en el caso de las mujeres. Por lo tanto, considera que lo que construyas se esté fundamentado en el Señor y en su palabra y no comprometas esa construcción. Vive para glorificar a Dios. La consagración es esto, lo que Dios nos demanda, nos llama a vivir para Él. Recuerda la palabra. Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén. Dios creó y consagró. Por lo tanto, nosotros lo que construimos, lo que hacemos debe ser para glorificar al Señor. Si no, no tiene ningún propósito en la vida. Por lo tanto, culmina, no dejes las cosas a medias, termina de construir lo que Dios te ha llamado a hacer con el propósito de apuntar a Cristo, de apuntarlo a Él. Es la manera de vivir piadosamente, cristianamente. Vive para Cristo y glorifícale a Él. Haciendo todas estas cosas es una manera de escuchar y atender la voz del profeta Ageo en nuestros tiempos en el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te invito a suscribirte a este canal, te invito a darle me gusta y a seguirnos a través de nuestras redes sociales. También puedes comentar, hacer preguntas y en la medida posible trataremos de responderte. Muchas gracias. En Cristo Jesús, Dios les guarde.